presentar a otro de nuestros invitados que radica en la Ciudad de México y que tenemos el honor de su visita y que nos comparta sus conocimientos. Su currículum es amplio, pero voy a mencionar algo de su currículum. Él tiene un entrenamiento en cirugía de columna en la Universidad de Burdeos, entrenamiento en la microcirugía vertebral en Alemania, en la Klinik München-Harlaching. También es instructor de la Neurosurgery Spine en la Universidad de Utah, ex titular, además, del capítulo de columna del Colegio Mexicano de Ortopedia, y es secretario de la AMCICO. La AMCICO es la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Y también es cirujano de columna en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Él tiene dos temas, nos va a presentar uno tras otro. Y el primer tema de ellos es disectomía interlaminar extraforaminal. Y el otro tema es descompresión endoscópica para conducto lumbar estrecho. Tengo el honor de presentar a ustedes el doctor Carlos Sauri. Adelante, doctor Sauri. Gracias, Paco. Es un gusto para mí estar en tierras tapatías y agradezco a Paco y al comité organizador por su amable invitación para compartir esto con ustedes. Junté las dos pláticas en una sola, entonces vamos a hablar tanto de hernia de disco como conducto lumbar estrecho y cómo lo tratamos de forma endoscópica. Para saber dónde vamos hay que saber de dónde venimos y dónde estamos. Para ver la relevancia de este tipo de cirugías es importante por lo que hemos pasado para saber, para notar qué tan importante es. Entonces, desde 1990 ya habían, en este estudio de historia de la medicina, ya se veía que desde el 700 fue la primera vez que Domenico Contuño dio el término de ciática, dolor de la pompa que baja hacia la pierna, pero no sabían qué lo causaba. Posteriormente, en los 1800, la C hace la prueba de la C que se sigue usando actualmente, pero todavía no sabían a qué se relacionaba. William McEwen o Victor Horsey en el 887 hacen la primera laminectomía, pero en cadáver. Simplemente liberaron para ver qué estaban encontrando y es la primera vez que se hace una resección de parte de la columna. Posteriormente, en 1900, Fedor Krause hace la primera disectomía transdural, pero pensaban que era un hernia de disco, pero pensaron que era un encondroma. Entonces, todavía no relacionaban que existían hernias de disco y cuál era su consecuencia. Y era transdural, quiere decir que abrían la dura posterior, la dura madre anterior para llegar a la hernia. Posteriormente, hasta el 911, fue la primera vez que hubo una relación ya entre una hernia de disco y el dolor tipo ciático. Nos tocó 2 siglos llegar a esa conclusión. En 1928, Cicali Forrester se hace la primera mirografía suboccipital con lipidol no hidrosoluble y por primera vez empezamos a hacer diagnósticos por imagen en la que se puede ver una compresión de estructuras neurológicas. En el 30 Schmor, como ya lo mencionaron, se le atribuye el nódulo Schmor en resonancia magnética por esas hernias intradiscales. No tiene ninguna relevancia clínica. Sin embargo, él fue el primero que describió el disco como tal y no se le da la importancia que debería, pero de todas maneras pasó a la historia por sus nódulos. En el 32 ya se hace la primera disectomía intencional y se reportan 19 casos. Aún se siguen haciendo transdurales. Y fue con Loeb en el 38 que se hace la primera disectomía extradural. En estos casos ya tenemos la hernia, ya no tendría que pasar a través de la dura, sino se desplazan estructuras nerviosas y se reseca la hernia. En el 60 se hace la mielografía
Y eso nos empieza a dar más datos también del funcionamiento dinámico de la columna, la electromiografía, y empezamos a tener más armas para hacer un diagnóstico más preciso. En el 67 se hace la primera disectomía microscópica y se reportan 105 casos en 1997. En el 70 se encontramos con la tomografía, se hace una clasificación, como ya mencionaron en radiología, se sigue usando la misma clasificación, y a partir de aquí se empiezan a diagnosticar hernias de disco al por mayor, y la cirugía de hernia de disco se va al cielo, 200.000 cirugías al año. Prácticamente hernia de disco que se encontraba, hernia de disco que se operaba. Se empieza a avanzar en esto. Wilson, realmente tenemos nuestro abordaje interlaminar, que es lo que ya se había hecho, y Wilson dice no, pero hay un porcentaje de hernias que están afuera y que no llegamos a ellas. Entonces desarrolla, que es dirigirse al foramen, y desarrolla el abordaje posterolateral, que además no se toca las estructuras musculares y ya se considera también ya un poco mínimamente invasivo. Después, Hikata y Yakamachi hacen la primera cirugía endoscópica basados en Raman, que describe un espacio seguro. Este se llama triángulo de Cambi, y es un triángulo seguro donde no se lastima la raíz. Ese es el sitio de ataque para poder hacer una cirugía endoscópica extraforaminal. Sin embargo, la tecnología en ese momento era muy pobre y los resultados no fueron positivos. Y Kaspar hace la primera revisión del primer review de 102 casos con buenos resultados positivos, pero en cirugía microscópica tubular. No tubular fue con sus retractores, de hecho. En el 83 Weber dice, oye, no todas las hernias de disco se tienen que operar. Hay un porcentaje que si le das un tratamiento conservador puede salir adelante. Entonces empieza de nuevo a bajar el índice de cirugías, aunque todavía está un poquito en detalle. Hay muchos que todavía siguen operando desde la primera instancia. En el 90 ya hay una resonancia magnética y empezamos a ver que hay protusiones discales asintomáticas. Muchos de nosotros estamos caminando aquí como si nada y tenemos una hernia de disco y no tenemos síntomas. Entonces es súper importante poder relacionar una hernia de disco con la clínica. He tenido pacientes que llegan a mi consultorio y me dicen, doctor, vengo a operarme porque me dijeron que tengo 3 hernias de disco. ¿Y qué te duele? Nada. Ese paciente no hay que operarlo. Y igualmente se empieza a desarrollar en más forma la disectomía tubular. Y John McCullough, que es el primero que publica incisiones de 2.5 centímetros, probando que hay menos de hospitalización y una recuperación y regreso al trabajo más rápido. Y también empieza a desarrollarse un poco más de disectomía endoscópica, pero la tecnología todavía no está en buen momento. Por lo tanto, estos resultados en un inicio no fueron positivos. Y eran extraforaminales solamente, sabiendo que la patología extraforaminal es solamente del 15% y la principal patología es central. Por lo tanto, sus resultados no eran muy buenos. En el 2000, Jung describe la técnica Jung Endoscopic Spine System, conocida como YES. Y lo que hacía era entrar dentro del disco, empezar a comer el disco hasta que quitaba la herniación. El problema es que dejaba una lesión anular y de disco muy importante, lo cual provocaba extrusiones con mayor frecuencia. Y es en el 2005 que Röntgen, en Alemania, desarrolla la extraforaminal extradiscal. Entonces ya no es necesario entrar al disco para sacar la hernia, sino llega directamente al sitio donde está la hernia y por ahí la sacan, minimizando la lesión de nuestro anillo y nuestro disco. Y también desarrolla la cirugía endoscópica interlaminar. Entonces ya no solamente vamos a entrar extraforaminal, ya podemos entrar interlaminar, donde está la mayoría de nuestra patología, igual que una cirugía, y minimizando nuestra lesión de tejidos blandos. Y con una visión excelente, porque estamos viendo justo donde está el problema. No estamos a distancia como con el microscopio, estamos realmente viendo lo que queremos ver. Y entra una nueva era. Justo ahorita estamos empezando esta era de descompresión 100% endoscópica. Y ya podemos hacer hernias
torácicas, lumbares extraforaminales, interlaminares. Podemos hacer liberaciones de conducto lumbar estrecho, descompresiones. Cervical posterior, cuando tenemos una hernia foraminal blanda. O anteriores, sin embargo, esta técnica todavía tiene dudas, ya que hay muchos pacientes que han requerido una fusión a corto plazo después de la cirugía por la lesión que se hace en el disco para llegar hasta la hernia. Entonces, vamos a usar tres técnicas principales: la transforaminal, interlaminar y conducto lumbar estrecho. En la transforaminal, el paciente ideal cuando uno comienza son hernias L3, L4 o L4, L5, porque no podemos entrar a L5, S1, porque viene la cresta ilíaca y no nos permite dar acceso. Entonces, generalmente usamos estos dos niveles, buscamos forámenes amplios para tener un acceso adecuado, buscamos una hernia foraminal o posterolateral, hernia de tamaño moderado y sin migración. Y cuando escogemos una hernia interlaminar, en un inicio en L5S1, porque aquí la cresta para otro nos deja, y el espacio interlaminar es más amplio. Igualmente empezar con hernias pequeñas y con poca migración. El punto de entrada, primero se ve en lateral, se busca la apófisis posterior, la faceta posterior. Cuando uno empieza, conviene entrar un poquito más posterior a nivel de la apófisis espinosa. Es importante tener un paralelismo de rayos X, ver bien cuadradita nuestra vértebra. Vemos dónde está nuestro disco que vamos a atacar. Trazamos una línea longitudinal y donde se encuentran las dos líneas, ese va a ser nuestro punto de entrada. Ahí está nuestro punto de entrada. Metemos una aguja hasta el disco. Tenemos que estar fuera del disco antes de meter, tenemos que estar en la línea lateral a la línea media pedicular antes de meter la altura del disco. Entonces aquí estamos viendo que todavía no estamos dentro del disco, estamos justo a nivel del pedículo, pero no pasamos esa línea media. De tal forma que ya podemos pasar después de forma segura nuestra guía, quitamos la aguja, colocamos nuestro dilatador, el dilatador entra prácticamente hasta la línea media pedicular, colocamos nuestra cánula de trabajo y podemos empezar a navegar nuestro endoscopio. Así quedaría nuestro endoscopio más o menos. Estamos lateral a las estructuras nerviosas y justo donde estaría la patología que queremos atacar. Aquí en esta imagen es lo que vamos a ver. Esto es disco, este es el ligamento longitudinal posterior y acá todavía no sabemos bien qué está pasando, pero sabemos que aquí es donde está nuestro problema. Cuando empezamos a limpiar un poquito, aquí este es el ligamento, este es disco, acá estarían las estructuras, el espacio epidural, y al momento de liberar un poco más, se ve aquí el fragmento de disco, aquí continúa el ligamento posterior y ya es fácil ir a retirar ese fragmento. Y una vez que se libera, empezamos a ver nuestra raíz totalmente libre. En el interlaminar, nuestro punto de entrada, aquí tenemos una L5S1, si se fijan es una ventana muy amplia, nos ponemos a un par de milímetros hacia el lateral, hacemos una pequeña incisión de bisturí de 7 milímetros, vemos, introducimos nuestro dilatador, aquí vemos que está dirigiéndose exactamente hacia donde está el disco, aquí no es necesario tener la plataforma paralela al cuerpo vertebral, colocamos nuestra cánula, y empezamos a navegar. Esto es lo que vemos en un inicio. La realidad es que no vemos nada, solamente vemos tejido. Hay que limpiar eso hasta ver nuestro ligamento amarillo. Entonces lo limpiamos muy bien, vemos nuestro ligamento amarillo y empezamos a disecar nuestro ligamento amarillo. Usamos estas tijeras que llamamos, que tiene una entrada, empezamos a hacer un poquito de presión, empezamos a comer nuestro ligamento amarillo hasta que se abre. Una vez que se abre, entra el líquido, separa las estructuras nerviosas y eso nos protege. Una vez que nos protege, quitamos, ahora sí hacemos nuestro caminito, empezamos a abrir un poquito más el ligamento amarillo, de un lado, de otro, hasta tener aquí las estructuras nerviosas. Una vez que tenemos eso, quitamos la grasita que está epidural, nuestra raíz nerviosa, de un lado y del otro. Empezamos a disecar la raíz nerviosa, queda abajo nuestro disco.
bajamos la cánula de trabajo y lo usamos como separador. Empezamos a girarla hasta que la camisa queda atrás del disco y las raíces nerviosas quedan atrás de la camisa. Una vez ya tenemos esto, está totalmente seguro, empezamos a quitar nuestro disco sin ningún problema. Conducto lumbar estrecho requiere más experiencia. Es la misma técnica que hacemos cuando hacemos microcirugía, pero aquí sí vamos a usar fresado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestra descompresión de receso lateral y ipsilateral, más o menos algo similar a lo que vimos en la interlaminar, pero tenemos que trabajar mucho hueso. Y después nos vamos hacia el otro lado de forma contralateral por la misma incisión, como en microcirugía le llaman over the top, acá hacemos lo mismo. Entonces de aquí empezamos a descomprimir nuestro lado contralateral. En un ejemplo de plástico sería así, y cuando vemos una imagen de rayos X, vean hasta dónde está la cánula, hasta el otro lado. De tal forma que nos permite tener, con una pequeña incisión, acceder a nuestro receso ipsilateral hasta el contralateral y liberar toda la patología. ¿Qué existe en la literatura en relación a esto? Cuando vemos cirugía de columna, todavía apenas hay 340 publicaciones. No hay mucho. Cuando buscamos hernia de disectomía lumbar, hay cerca de 4,000. Y cuando buscamos microdisectomía, cerca de 700. Quiere decir que hay mucho más experiencia en microdisectomía tubular que en endoscopía. De estos 340 artículos, cerca de la mitad realmente eran de endoscopía, en el columna, el otro no tenía relación. Y de esta mitad que sí tenía relación, 70 eran extraforaminales, 60 interlaminar, todavía está en pañales esta técnica. Pero va creciendo, cada vez estamos viendo que hay mayor interés. Aquí vemos la interlaminar, la transforaminal, la cervical, cada vez se está publicando más en relación a esto. Las primeras publicaciones que aparecieron fueron en Alemania en 92, en Argentina, Italia, de nuevo Alemania, que es cuando se empezó a describir esta nueva técnica, y empieza a haber un boom que se ha desarrollado tanto en Europa, un poco en Estados Unidos, y Corea es uno de los países donde más influencia ha tenido actualmente en el desarrollo de la endoscopía. Y es una técnica que cada vez se está desarrollando más a nivel del mundo. Como toda nueva tecnología, ¿por qué nace una nueva tecnología? Porque tenemos que cubrir una necesidad. Y esta tecnología tiene que ser igual o mejor que la anterior. Tiene que ser segura, tiene que ser realista, tenemos que contar con lo necesario para poderlo hacer. Tiene que ser reproducible, si yo lo hago quiere decir que Soriano lo puede hacer, o Paco. Nuestra necesidad, seguimos haciendo lo mismo que Lobo hace desde el 38. Y con este transporte podemos llegar a donde querramos, pero yo preferiría llegar en este. Este tren funciona perfecto, pero te ahorras mucho si viajas en este. Este avión no sé qué tan seguro sea, y con este podemos llegar en 3 horas de Nueva York a París. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahora? Una recuperación más rápida, ser más rápidos quirúrgicamente, tener menos complicaciones y disminuir costos hospitalarios. ¿Es eficaz? Se han hecho estudios donde se han comparado hernias de disco que se han tratado por microdisectomía con cirugía endoscópica, y se ha visto que ambas resuelven igual los síntomas. El tiempo quirúrgico ha sido menor con endoscópica, sangrado menor con endoscópica, hospitalización aquí varía mucho de cada clínica, y regreso al trabajo más rápido. ¿Es seguro? Se ha hecho un estudio también para comparar complicaciones en ambas técnicas. Son las complicaciones más frecuentes: infección, lesión de dura madre, lesión neurológica, hematomas postquirúrgicos, recibida de hernia de disco. Y en este estudio no fue significativo. Sin embargo, la necesidad para artrodesis hubo un menor riesgo en cirugía endoscópica.
es realista. Lo que usamos son prácticamente las mismas pinzas que usamos para la cirugía convencional, pero adaptadas para el endoscopio. Y así se ve más o menos un quirófano haciendo una cirugía endoscópica. Nos tenemos nuestro fluoroscopio que se ve por acá, nuestros monitores con HD que se ve increíble. Es reproducible. Llevamos hice de mayo de 2017 a diciembre de 2018, llevábamos 64 pacientes, de los cuales 43 hombres, 21 mujeres, entre 19 y 75 años. Este es nuestro tiempo quirúrgico. En un inicio todavía con curvas lentas. Estos picos son los pacientes que hacemos con conducto lumbar estrecho, que eso necesita más tiempo. Pero una media de 41 minutos, tomando en cuenta esos pacientes que nos llevaron más. Y en el posquirúrgico, cuando hacemos la evaluación, vemos que todos resuelven sus síntomas. Voy a presentar un caso clínico. Masculino de 28 años, con dolor radicular derecho de 6 meses de evolución, sin mejoría con medicamentos, fisioterapia o bloqueos. Esta es su imagen de resonancia magnética, y viendo la clasificación está subarticular, posterocentral y subarticular. Vemos que es más amplio la base, entonces se considera una protrusión en L5S1 del lado derecho. Y aquí hay un pequeño video de lo que hicimos. Esto es lo que veo, que no se ve gran cosa en un inicio. Grasa, tenemos que limpiar todo eso. Aquí ya empezamos a ver ligamento amarillo. Se pierde un poco la calidad por los cambios de formato del video. Este es el hueco que estoy haciendo en el ligamento amarillo. Lo empiezo a comer poco a poco. Hasta llegar a mi receso lateral. Esto es lateral, acá está medial, aquí estaría la cabeza y acá estarían los pies. Entonces empiezo a ver si ya puedo liberar mi raíz. Aquí estaría mi raíz nerviosa. Meto mi pie, trato de liberarlo, pero veo que todavía está muy apretado. Entonces, como está muy apretado, voy a llevar un cachito de receso lateral para sentirme más cómodo y poder hacer una liberación adecuada. Meto la Kerrison, que son los instrumentos que utilizamos de forma habitual. Fíjense, aquí ya tengo, parecería disco, pero no es disco, está la raíz nerviosa. Entonces, los primeros casos tenemos que tener mucho cuidado. Quiere decir que está mucha presión en esa raíz porque no se ve los vasos sanguíneos normalmente. Entonces, siempre hay que meterse lateral, deslizarse por el receso lateral y empezamos a distraer. Y ahí empiezo a liberar mi raíz nerviosa. Vemos la grasita epidural. Siempre hay que hacerlo con cuidado para no lastimar nuestras estructuras. Un poquito más. Aquí estoy desplazando hacia medial. Y miren, la extrusión sale. Regreso un poquito. Vamos a hacer otra vez la maniobra para distracción. Y ahora lo que voy a hacer es ya bajar mi cánula para empezar a girar y retraer mis estructuras nerviosas. Un vaso sanguíneo, vemos la protrusión que está aquí. Empiezo a bajar mi cánula, se baja mi endoscopio con la cánula. Levanto mi endoscopio, mi cánula ya está abajo. Y ahora voy a empezar a girar mi cánula en este sentido. Mis estructuras nerviosas quedan atrás y aquí queda la hernia de disco. Todo esto es disco. Es un campo muy seguro porque ya sé que mis estructuras están atrás. Esta vaina mide 7 milímetros. Cuando retraemos de forma microscópica, generalmente retraemos más que 7 milímetros. Entonces sabemos que estamos tranquilos también. Saco un fragmento de disco. Vamos por más. Y hay veces que los fragmentos son tan grandes que se atoran, no pueden pasar por el endoscopio. Entonces dejamos nuestra cánula de trabajo ahí y sacamos la hernia junto con el endoscopio, como se muestra aquí. Normalmente debería correr. Déjame ver si podemos hacerlo correr. ¿Pueden ayudar a ver si puede correr desde la computadora, por favor?
Bueno, aquí se veía cómo se acaba el endoscopio y salía el fragmento de hernia de disco. Creo que se trabó un poco esto. Vamos a darle un... No quiere jalar, ¿verdad? No pasa nada. Son los fragmentos que podemos sacar, el tamaño de incisión de nuestra herida, y tenemos pacientes agradecidos, que es lo que siempre buscamos. Como conclusiones, la disectomía endoscópica en general es eficaz, reproducible, tiene ventajas en relación a la microcirugía, es menos invasivo, menor sangrado y mejor visión. Aún nos falta desarrollar más y tener más experiencia, pero va a ser el futuro de la cirugía de columna. Muchas gracias.